Bueno, la aplicación número 3 de este mismo problema, le estoy sacando el jugo a este problema porque va a ser la introducción de lo que se llama estudio de funciones de una función cualquiera, f de x cualquiera, para analizar sus posibles intervalos de crecimiento, sus posibles máximos, mínimos y a futuro lo que tenga que ver con la concavidad, la convexidad y los puntos de inflexión. Bueno, todo esto, que es muy importante para el estudio de la función, y para hacer un gráfico estimativo de la función, porque todo el estudio de función que uno prevé, diciendo todas estas cosas, sirve como para hacer un gráfico cualitativo de la función. Para el problema que estábamos viendo hace un rato, que es este problema, que para recordar, paso a compartir pantalla, claro, que es este problema de acá, el problema número 2, un fabricante produce X unidades y la ecuación de demanda de 92 menos 2X. Bueno, esto es del primer video. Nosotros sacamos el ingreso, sacamos el beneficio total, hablamos del ingreso, dónde crece el ingreso, dónde decrece el ingreso. En este caso es una función cuadrática, el ingreso total, no era fácil de graficar, pero si me dan una función ingreso que no es una función fácil de graficar, como por ejemplo esta de acá arriba, f de x igual a x al cubo menos 3x al cuadrado, y no me dejan usar calculadora gráfica y te quiero ver cómo sacar los máximos y los mínimos de la función. Bueno, justamente recién, en el video pasado casi al final, mencioné una propiedad interesante donde decía que si en un cierto intervalo la derivada de una función derivable, claro, continua y derivable, ¿no? Una función en un cierto intervalo, su derivada es mayor que cero, significa que la función crece, y si en otro intervalo la derivada de la función es menor que cero, la función decrece, o sea, va disminuyendo de valores en i. Bueno, con esa propiedad que mencioné, que ahora vamos a volver a repasar porque está en el pizarrón, vamos a poder analizar el crecimiento y decrecimiento de una función cualquiera y también sus posibles máximos y mínimos. Como por ejemplo la función del problema número 1, esta f de x igual a x al cubo menos 3x al cuadrado. Bueno, con este mismo argumento de que si la derivada es positiva la función crece y si la derivada es negativa la función decrece, vamos a poder analizar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de esta función o de cualquier función y sus posibles máximos y mínimos, donde los máximos y mínimos también se los suele llamar extremos relativos o locales de la función. Bueno, acá dice extremos, por ejemplo, en el enunciado del primer problema. Pero volvamos al segundo problema. Saquemos ahora con esta propiedad que mencioné el crecimiento y el decrecimiento de la función ingreso, a pesar que ya lo obtuvimos, porque era una función cuadrática y fácil de graficar. Y después nos piden, bueno, el beneficio total para x igual a 10 artículos. Eso es fácil, agarrar la fórmula de beneficio total y donde dice x pongo 10 y saco el valor. Tiene una interpretación, bueno, económica, claro. Si el beneficio total en x igual a 10 me da positivo, significa que tengo un beneficio real de dinero, y si me da negativo significa que tengo pérdida. Esa es la interpretación. Y después cuando sacamos el beneficio marginal para x igual a 10 artículos, bueno, el beneficio va a dar, marginal debería dar un valor positivo. Bueno, vamos a ver, si me da positivo, lógicamente me está diciendo de que obtengo una ganancia excedente por vender un artículo más. Eso significa el beneficio marginal. Como también significa el ingreso marginal, que es el ingreso excedente que se produce por vender un artículo de más. Esa es la interpretación de los resultados. Y listo. Pero bueno, lo vamos a terminar. Pero vamos a sacar previamente el crecimiento y decrecimiento con esta propiedad, que digo que si la derivada de la función es positiva, la función crece; si la derivada de la función es negativa, la función decrece. Bien, ahora volvemos a esta pantalla. Bueno, esta es la propiedad. Si la derivada de una función, ¿no?, de una función derivada, continua y derivable en un cierto intervalo, bueno,
No hay que ser tan técnico para gente económica. Pero bueno, si la función derivada, continua y derivada en un cierto intervalo, la derivada es positiva, entonces la función crece, y si la derivada es negativa, la función decrece. Bueno, ya lo vimos con esta propiedad gráfica. Sabemos que la derivada es la pendiente de la regla tangente. Si yo agarro cualquiera de estos puntos y trazo rectas tangentes, todas estas rectas tangentes tienen inclinación hacia arriba, y si tienen inclinación hacia arriba, sus pendientes son positivas. Como las pendientes de las rectas tangentes no son otra cosa que la derivada de la función, significa que la derivada de la función en cada uno de estos puntos, sin incluir el máximo, claro, la derivada de la función en cada uno de estos puntos tiene que ser positiva. Por lo tanto, si la derivada es positiva, obviamente estamos viendo que la función crece. Y todo lo contrario, si agarro puntos de la gráfica de esta función y trazo rectas tangentes a cada uno de estos puntos de la gráfica donde la función decrece, veo que las rectas tangentes están inclinadas hacia abajo. Si están inclinadas hacia abajo, sus pendientes son negativas. Como las pendientes de las rectas tangentes no es otra cosa que la derivada, se supone que la derivada es negativa. Entonces, si la derivada es negativa, a consecuencia, la función está decreciendo. Y esta propiedad es muy importante para todos los ejercicios que van a venir, por eso enfatizo. Y en el caso que obtenga un máximo, por ejemplo, acá la recta tangente es paralela al eje X. Si una recta tangente, una recta cualquiera, es paralela al eje X, su pendiente vale 0. Y como la pendiente no es otra cosa que la derivada de la función en ese punto, en este caso la derivada tiene que valer 0. Y acá lo agregué. La derivada en el máximo es igual a 0. Entonces acá la derivada es mayor que 0 para todos los puntos donde veo que la función crece, f crece. Acá veo que la función decrece, o sea, acá veo que la derivada es negativa porque la pendiente de las pendientes de estas reglas tangentes son negativas, la pendiente de la derivada. Acá la función decrece. Y acá en el máximo la derivada es igual a 0 porque obviamente la recta tangente que pasa por ese punto es paralela al eje X. Como la recta es paralela al eje X, su pendiente vale 0, y como la pendiente es la derivada en ese punto tiene que valer 0. Y acá tenemos el mínimo. Acá tenemos un mínimo, acá pasa lo mismo. La recta tangente es paralela al eje X, por lo tanto, si es paralela al eje X, la pendiente vale 0, y como la pendiente de la recta tangente no es otra cosa que la derivada de la función, la derivada en el mínimo también vale 0. Pregunta. Siempre va a ser, o sea, la pendiente del punto mínimo o máximo va a ser 0. Sí, en el Ok. caso que la función sea derivable, ¿no? Porque en el caso que sea esta función, por ejemplo, acá no existe la derivada. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero acá no existe la derivada en un punto anguloso, en un pico. O sea, pero esto no va a pasar acá en económica, que no viene ese detalle. Eso para la gente que estudia ingeniería, matemática. O sea, en los puntos angulosos o picos, ahí no existe la derivada. Pero las funciones que estamos trabajando nosotros, que son muy suaves, lindas y hermosas, que son funciones totalmente continuas y derivables en todos los puntos, pues son polinomios, exponenciales, funciones buenas. Sí, en ese sentido, sí, particularmente tenés razón. En los máximos y en los mínimos, para esas funciones buenas, donde son derivables y continuas sin ningún problema, sí, los máximos y en los mínimos, la derivada va a valer 0. Si la función es continua y derivable en ese dominio de la función, sí. En los puntos máximos y mínimos de esa función, que es continua y derivable, claro, en su dominio, lo que vos decís es razonable. La derivada va a valer 0 en los máximos y en los mínimos. Sí, claro.
pero tiene que ser continuo y derivable, porque en el caso que sea continuo y no derivable, como los puntos angulosos, la derivada no existe, pero ese caso no va a existir acá. Pero está bien que lo hayas mencionado. ¿Está? ¿Se entiende lo que digo? O sea, Sí, se miren entiende. el gráfico más intuitivo. Y bueno, y acá, del x mínimo en adelante, empieza a crecer la función. Bueno, este intervalo de crecimiento va a ir del x de mínimo al infinito, ¿no? Porque la función supongamos que se va mucho más allá. Entonces, estos ejemplos los borro. Y bueno, faltaría un intervalo más ahí de esa función, de esta gráfica. Yo grafiqué cualquier cosa, como para entender el tema de crecimiento y decrecimiento. Bueno, entonces acá, de x mínimo al infinito, la función también va a crecer, perdón, crece. De x mínimo, los mínimos y los máximos siempre con paréntesis, no se incluyen en los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Del mínimo al infinito, la función crece. O sea, lo que vamos a obtener es que, bueno, la derivada, ¿cómo va a ser? ¿Positiva o negativa? La derivada va a ser positiva. Positiva porque, claro, fíjense, va creciendo la función y en cada punto que ustedes trazan una recta tangente y ya se dan cuenta que la recta tangente está inclinada hacia arriba, ¿no? Entonces tiene pendiente positiva. Y como la pendiente de la derivada de la función, la pendiente de la recta tangente es la derivada de la función, significa que en cualquier punto de esto yo puedo trazar una recta tangente vira hacia arriba, y como vira hacia arriba, la pendiente es positiva, y como la pendiente es la derivada, entonces la derivada tiene que ser positiva en todo ese intervalo. En todo ese intervalo. Bueno, ya está, ya hablé de la propiedad esta importante, ¿no? Y si entendieron esto, lo que va a venir es una pavada. Es pura cuenta. Bueno, ahora sí enfatizo el problema. El ingreso. A ver, pedía el ingreso max, dónde crece y dónde crece el ingreso, y bueno, qué sé yo, todo eso. A ver, hasta acá. Ahí está. Pedía, bueno, el intervalo de crecimiento, y también yo saqué el de crecimiento y también aludía a calcular el ingreso máximo. Lo hicimos ya con el gráfico porque es una parábola, una cuadrática, es una pavada, no hace falta recurrir a la derivada en este problema porque es una función cuadrática, simple de resolver. Entonces, si yo puedo resolverlo por la función cuadrática, no necesito en absoluto para nada, no necesito en absoluto para nada recurrir a la derivada. Ya grafico la función, detecto los intervalos de crecimiento y crecimiento, el máximo, el mínimo, qué sé yo, es una pavada, sale por propiedades de función cuadrática que mencionamos y no tengo que recurrir a ninguna derivada, pero voy a recurrir ahora a la derivada a propósito para poder enfatizar el tema de crecimiento y decrecimiento, y a futuro hacer el ejercicio 1 que está acá arriba, donde esa función ya no es cuadrática, ya no puedo graficar, ya no puedo utilizar propiedades de función cuadrática, y ahí sí que me cuesta determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, que no me va a costar si utilizo esta última propiedad que mencioné, que si la derivada es positiva la función crece, y si la derivada es negativa decrece. Si utilizo eso va a salir rapidísimo. Pero bueno, vamos a utilizar ese argumento, aunque no lo necesitemos en este problema. Vamos a utilizar esta propiedad para sacar intervalo de crecimiento y decrecimiento del ingreso. El ingreso era el precio de demanda por X, o sea, 92 menos 2 por X, todo multiplicado por X. Bueno, voy a anotar esa función. El ingreso es el precio de demanda menos 92 menos 2 por X, no sé. Sí, 92 menos 2 por X, que es el precio por unidad, que da la demanda, por X. Bueno, listo.
Y con eso, teniendo esa función, vamos a analizar, sabiendo que x es mayor o igual a 0, ¿no? Porque son unidades de artículos prefabricados, vamos a calcular el intervalo de crecimiento y decrecimiento de la función. X es mayor o igual a 0 porque, lógicamente, el número de artículos, no tiene sentido el número de artículos negativo. Entonces, a ver, en principio, yo sé que quiero usar esta propiedad, ¿no? Si la derivada es positiva, la función crece, si la derivada es negativa, la función decrece. Y si la derivada, como dijiste vos, Tomás, la derivada llegase a valer 0, posiblemente encontremos un máximo o posiblemente encontremos un mínimo de la función. Importante. Entonces la idea es derivar. Nosotros vamos a derivar esta función. Lo primero que hacemos es que atinamos esa derivada. Entonces vamos a hallar crecimiento y decrecimiento. Esto va a servir para el próximo futuro ejercicio, que es el ejercicio 1, y con eso ya redondeamos el tema. Crecimiento y decrecimiento de la función. Lo primero que tenemos que tener presente, bueno, primero lo que hay que tener presente es el dominio de la función ingreso. Nosotros graficamos ahí la función, iba de 0 a 46, sí, de 0 a 46, ese es el dominio, de 0 a 46. Primero tenemos en cuenta eso. Segundo, derivamos la función ingreso. Bueno, eso lo sabemos hacer. ¿Cómo derivamos esto? Porque necesitamos utilizar este recurso, ¿no? Que estábamos hablando, la derivada. ¿Cómo derivo esto? Bueno, sí, vamos. Arregla la cadena. No. Tienen que derivar 11 puntos para este examen, si no estamos en el horno. Perdón. Hay que multiplicar, hay que hacer un producto. Producto. Claro, el producto. Yo tengo un producto, hago la regla del producto. Es una pavada hacer. Un minuto, no se desesperen, voy a hacer. No. Miren qué operación algebraica están haciendo. Si es una suma, la derivada de una suma. Si es un producto, le doy un producto. Si es un cociente, le doy un cociente. Y si es regla de la cadena, porque hay una función metida dentro de otra. Pero, ¿se acuerdan del orden de prioridad de derivar? Es ese. Primero la Sí, suma. primero te tenías que fijar si era suma, Sí. resta, multiplicación, división, después si había lo compuesto y ahí arranca a derivar y después simplificar. Sí, por eso. Es rutina. O sea. Y después derivan lo que está tildado, listo, quedó ahí, punto. No simplifican a la mínima expresión, salvo que el problema pida simplificar a la mínima expresión, como hicimos ejercicios el otro día. Pero si el problema dice, derive esa función, listo, ya está. Lo que queda, se acabó. Pero bueno, una cosa más fácil para, en vez de hacer la derivada de un producto, puedo hacerlo más fácil si quiero. Antes de derivar, siempre es bueno reducir a la mínima expresión adentro la expresión. Yo podría, si quiero, esta X distribuirla acá adentro. A pesar que puedo aplicar la regla del producto, está bien lo que dijeron. Pero podría hacer esto, distributiva de la X previamente y después derivo. Porque después me queda la derivada de una suma, la suma de la derivada. Digo que podría llegar a resultar más fácil, ¿no? Que aplicar la regla del producto, pero como quieran. ¿Se entiende lo que digo? O sea, Sí, o sea, ahí Sí, te sí. quedaría 92x menos 2x al cuadrado y ahí derivas la resta. claro. Digo, es otra forma, pero yo les muestro todos los caminos. Bueno, ahora sí, esto quedó para la foto, lo tengo que borrar, y esta es la propiedad fuerte que vamos a aplicar acá y en futuros ejercicios. Muy importante esta parte, ¿eh? Muy importante esta propiedad de que si la derivada es mayor que 0, la función crece, si la derivada es menor que 0, la función decrece, y en el caso que se trate de funciones continuas y derivables, como dijiste vos, Tomás, está bien, donde está el máximo y mínimo, la derivada va a valer 0. Que van a ser lo que se llaman los puntos críticos de la función. Que van a ser los posibles extremos, que son los máximos y mínimos relativos o locales de la función. En este caso, este es máximo y mínimo. No importa lo de relativos y locales ahora, ¿eh? Son los posibles máximos y mínimos de la función. También podrían llegar a ser a futuro esos puntos críticos, puntos de inflexión, pero eso lo vemos después. Pero bueno, es eso. Así que bueno, borro esto.
Es un tema fácil este, ¿eh? Es un tema fácil. Si les piden hallar el crecimiento máximo y mínimo, y después a futuro punto de inflexión, con cabida y convexidad, es muy fácil. Ahora van a ver el próximo problema que hacemos todo. Eso sí, bueno, tienen que saber derivar e igualar a cero y despejar X. Si eso lo hacen mal, ya estamos en el horno. O sea, acá fundamentalmente saber derivar. Una vez que uno deriva, tiene que igualar a cero, ahora vamos a ver, despejar X. Derivar e igualar a cero significa sacar los puntos críticos que van a ser los posibles máximos y mínimos de la función. Pero cuando uno deriva, primero deriva bien, después lo iguala a cero, y cuando uno lo iguala a cero, una derivada, uno lo que intenta es sacar factor común, ¿no? Y después igualar a cero, porque si yo saco X factor común, me queda, qué sé yo, X por, entre paréntesis, X menos 2 igual a 0. Entonces ya sé que el producto de dos números es igual a 0, o X vale 0, o X menos 2 vale 0. Entonces me queda X igual a 0, X menos 2 igual a 0, me queda X igual a 2, y despejo. Bueno, esas cosas hay que saberlas hacer a la hora de sacar los puntos críticos, y a partir de ahí saco el crecimiento y el decrecimiento de la función. Eso es lo que tienen que saber, derivar bien y despejar bien X, al igualar a 0 la derivada. Si hacen bien eso, ganaron. Si hacen mal eso, perdieron. Entonces, acá derivo, me quedó, bueno, la derivada de la resta de la derivada, 92x derivado, 92 es un número, 92 por la derivada de x es 1, la derivada de x es 1, me queda 92 por 1, 92, y la derivada de 2x cuadrados, el 2 sale afuera de la derivada, me queda 2 por la derivada de x cuadrado, que es 2x. Bueno, 2x. Bueno, 2 por 2 es 4, queda 92 menos 4x. Ahí está, ahí me quedó la derivada del ingreso. La derivada del ingreso me quedó así. 92 menos 4x. Bueno, listo. Esa es la derivada del ingreso. Entonces me quedó que la derivada del ingreso no es otra cosa que esto. Sí, está bien. Siempre uno verifica la cuenta, claro, a ver si uno se manda un moco. Yo también me equivoco, todo el mundo se equivoca. Pero bueno, es así. Entonces queda la derivada, es 92 menos 4x. Bueno, como dijiste vos, Tomás, donde la derivada se hace 0, posiblemente estén en los máximos y mínimos de la función, siempre y cuando se trate de una función continua y derivable en ese intervalo del dominio, bla, 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 sin entrar en detalles técnicos, pero es cierto. Y esos valores donde la derivada esta se anula se llaman puntos críticos, que son los posibles extremos. Los extremos son los máximos y mínimos de la función. Los posibles máximos y mínimos de la función. Entonces, yo lo que tengo que hacer, igualar a 0 y despejar x. Despejo x. Me queda 92 igual a 4 por x. El 4 que está multiplicando pasa dividiendo. Bueno, 92 dividido 4. 2 por 4, 8. Sí. 23, ¿no? 23. Ahí está. Bueno, gracias al calculador. 23. Sí. Coincide con el valor que habíamos supuestamente hallado antes. Bueno, listo. Entonces, acá una observación. Cuando derivo la función, la igualo a 0 y despejo x, estoy hallando los puntos críticos de la función, que son los posibles máximos y mínimos, que son los posibles extremos
aparece como extremos ahí en el enunciado, posibles extremos, que son máximos y mínimos. Y esto es lo importante del caso. Lo anoto porque es una observación fuerte, claro. Cuando la derivada es igual a 0. Entonces por eso igual a 0 la derivada y el PG, que bueno, acá voy a encontrar un punto crítico que posiblemente sea un máximo o un mínimo. Pero como nosotros ya hicimos el gráfico con una función cuadrática, sabemos que había un máximo, porque la curva era así. Una parábola que llora, o sea, teníamos un máximo de la función. Pero vamos a probarlo que es un máximo con el argumento de que si la derivada es positiva crece y si la derivada negativa decrece. Si la función empieza a crecer y después empieza a decrecer, en el medio encontré un máximo. Eso es lo que quiero hacer. Entonces, ahora sí hallo el crecimiento y el decrecimiento. Entonces los puntos críticos vendrían a ser el máximo y el mínimo. Sí, van a ser los posibles. O sea, el punto crítico es igual a punto máximo mínimo. Podría ser máximo mínimo o punto de inflexión, porque todavía no vimos punto de inflexión, pero podría ser punto de inflexión también. Pero sí, son candidatos a ser máximos o mínimos. Sí, son candidatos a ser máximos o mínimos donde la derivada se anula. Y una función que sea continua y derivable en ese intervalo, claro. Sí. Sí. Podría ser punto de inflexión, pero no lo vimos todavía. Crecimiento y decrecimiento. Siempre y cuando se trate de una función continua y derivable, no una función rara. Acá en económica no va a aparecer una cosa rara. Seguramente que no, porque son funciones de aplicación económica. Crecimiento y decrecimiento. Bueno, yo dije donde la derivada es positiva, entonces y crece. Se dibuja con una rayita para arriba, ¿no? La función crece. Y donde la derivada negativa decrece. Bueno, vamos a aplicar esto. Vamos a aplicar eso. Bueno, ya la derivada la tenemos servidita en bandeja, 4 menos 92 menos 4x. Entonces, ¿qué hacemos? La derivada mayor que 0, mayor a 0. Entonces, hacemos la derivada, que es esto, 92 menos 4x, mayor que 0. Y resuelvo esa inecuación. Y acá resuelvo en la inecuación contraria. Bueno, esto me va a dar un conjunto de valores de x y esto me va a quedar otro conjunto de valores de x. Entonces vamos a resolver 1 y resolvemos 2. Si resolvemos 1, me queda 92 menos 4x mayor que 0. Despejo x. Bueno, sale. Esto ya tiene que saber uno saber resolver. Cuando uno resuelve bien, el 4x está restando pasa sumando, bueno, en fin. Me queda x menor que 23. Pero bueno, en realidad es x mayor que 0, porque x es cantidad de artículos y menor que 23. O sea, el intervalo de 0 a 23, este es el intervalo de crecimiento de la función.
Y 2, si resuelvo lo contrario, es lo contrario. Me queda x mayor que 23. Si uno se porta bien y despeja bien la x, eso es tema viejo. Me va a quedar x mayor que 23, que no es otra cosa que el conjunto de decrecimiento de la función, que va a ir de 23 al infinito. Perdón, de 23 al infinito, mentira, hasta 46, porque el dominio llegaba hasta 46, ojo. Claro, esa es la intersección, esa es una de las raíces, 0 y 46. Claro, hasta ahí, porque el dominio es de 0 a 46. Claro. Y ya está. Y fíjense cómo condice lo que sacamos antes de crecimiento y decrecimiento haciendo el gráfico con la propiedad de la derivada. Obviamente que tiene que condecir una cosa con otra, ¿no? Porque si no habría contradicción. Sería un mundo de locos, ¿no? Como decía Einstein. Einstein decía que la locura es hacer 2 veces la misma cosa y que dé resultado diferente. Bueno, acá hice 2 veces lo mismo, interpretado de diferentes formas, tienen que coincidir los argumentos. Lo que hice gráficamente tiene que coincidir con lo que saco analíticamente a través de imponiendo que si la derivada es positiva la función crece y si la derivada negativa la función decrece. Lo que sí que no va a ser tan fácil despejar la x en otros ejercicios como mostré en el ejercicio 1. Si yo tengo la función x al cubo menos 3x cuadrado, bueno, al derivar tengo que poner esa derivada mayor que 0 para encontrar el intervalo de crecimiento. Y al derivar tengo que poner, para encontrar el intervalo de crecimiento, tengo que poner esa derivada menor que 0 y despejar x. No va a ser tan fácil, pero hay una forma también fácil de poder resolver y evitar del desarrollo de esa inecuación fea. Pero en este caso la inecuación es fácil porque es una función cuadrática simple. Bueno, perfecto. Bueno, ya está. Ahora vamos a pasar a otro ejercicio. Bueno, me quedan 7 minutos ahí. Pero quiero compartir en pantalla el ejercicio de nuevo. Bueno, la interpretación económica. La interpretación económica de todo lo que sacamos es esta, ¿no? Por ejemplo, el intervalo de decrecimiento y crecimiento del ingreso. Nosotros podemos decir que de 0 a 23 el ingreso va aumentando y de 23 a 46 va disminuyendo en función a la ley de demanda y oferta del mercado. Esa es la respuesta. El beneficio total para x igual a 10. Bueno, si ustedes reemplazan, agarran la fórmula de beneficio total, que era el ingreso total menos el costo total, ¿no? Y donde dice x ponen 10. Y ese beneficio me da positivo, significa de que estoy obteniendo una ganancia real, porque el beneficio tiene que ser positivo, no puede ser negativo. Estoy obteniendo una ganancia en concreto, ¿no? Ahora, si me da un beneficio negativo, significa que es pérdida. Todavía estoy trabajando a pérdida. Así tienen que responder, así. No lo voy a escribir en pizarrón porque lo estoy diciendo en voz alta, una pavada. Con respecto al beneficio marginal, la interpretación del resultado sería que ustedes agarran el beneficio total, derivan el beneficio total, donde dice x ponen 10, y cuando reemplazan x por 10, bueno, seguramente les va a quedar un valor que va a ser positivo, y eso significa de que al ser el beneficio marginal positivo significa que si venden una unidad de más, hay un excedente de beneficio. En concreto, un excedente de beneficio, o sea, por vender una unidad más. Si yo vendí X y después vendo X más 1 unidades, significa que hay un excedente del beneficio porque obviamente el beneficio marginal me dio positivo. Y el beneficio marginal no es otra cosa y se puede demostrar que es la derivada del ingreso total. En este caso, haciendo la cuenta así rápida, yo había escrito antes la fórmula de beneficio. Bueno, habíamos sacado el beneficio marginal. Lo voy a hacer yo, pero así, cuenta ligera. ¿Cómo era esto? Y me iba a quedar así, una cosa como esto. 92 menos 4x
menos 12. Una cosa así, creo. O sea, 80 menos 4x. Ajá. Si ustedes hacen la derivada, obviamente el beneficio marginal, o sea, el beneficio, para obtener el beneficio marginal, ¿el beneficio quién es? El beneficio va a ser este precio de demanda por x, menos el costo total, que es 2x más 20. Cuando hacen el precio de demanda por x me da el ingreso total. O sea, 92 menos 2x por x me va a quedar 92 por x menos 2x cuadrado. Menos, entre paréntesis, 12x más 20. Me molesta cuando me llaman. Entonces me va a quedar el ingreso menos el costo. Va a quedar 92x menos 2x cuadrados menos el costo que es 2x más 20, entre paréntesis. Bueno, cuando yo derivo eso, me va a quedar 92 menos 4x menos 12. 92 menos 4x menos 12, me va a quedar 80 menos 4x. 80 menos 4x es el beneficio marginal. Si ese beneficio marginal a la x la reemplazan por 10, me va a quedar 80 menos 4 por 10, 80 menos 4 por 10 y 80 menos 40 es 40. Me dio un beneficio marginal positivo, por lo tanto, lo que dije antes es cierto. El beneficio marginal me está diciendo que si me da positivo significa de que si vendo una unidad de más, hay un excedente de ganancia, de beneficio. Hay un excedente de ganancia o de beneficio. O sea que si vendo 10 artículos, si primero vendo 10 artículos y después vendo 10 más 1 artículo, o sea, vendo 11 artículos, significa que vendí uno de más. Si vendí uno de más, si vendí un artículo de más, el beneficio excedente que obtengo por vender un artículo de más va a ser 40. Va a ser 40. El beneficio marginal va a ser 40. El beneficio de más por vender un artículo más, sabiendo que vendí 10, va a ser 40, porque reemplazo en la función beneficio marginal 80 menos 40, reemplazo 10 y me queda 80 menos 4 por 10, 80 menos 40, 40. O sea, es el beneficio de 40 pesos o 40 dólares excedente por haber vendido una unidad de más sabiendo que yo vendí 10. ¿Me explico? Sí. Sí. Bueno, no lo voy a escribir eso. Porque ahora sí vamos a pasar al problema número 1 y ya tengo un minuto y ya termino el video. Vamos a pasar al 1 y vamos a ver el estudio de funciones completo de esta función. Y voy a mencionar cómo obtener el intervalo del crecimiento y decrecimiento sin resolverlo por inecuación, porque yo tendría que hacer la derivada de esto mayor que 0 para sacar el intervalo de crecimiento y la derivada de esto menor que 0 para sacar el intervalo de decrecimiento, pero yo tengo una forma más fácil de hacerlo por lo que se llama el teorema de L'Hopital. Así que los veo en el próximo video y no se vayan de ahí. Chau, chau.